Historia de los sistemas psicológicos. Antecedentes históricos de la escuela de Gestalt. La terapia Gestalt es una corriente psicoterapéutica que se originó en Alemania a principios del siglo XX. Estuvo encabezada por Max Wettemer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, todos estos psicólogos alemanes que gozaron de gran prestigio en todo el mundo. La Gestalt surgió y se desarrolló en Alemania en las universidades de Frankfurt y Berlín, alcanzando su máximo esplendor durante la década de 1920 y los primeros años de la década de 1930. Su enfoque se aleja del conductismo tradicional y se centra en cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con él. Principios fundamentales de la escuela Gestalt. Estos principios guían el trabajo terapéutico y ayudan a las personas a alcanzar su máximo potencial en sus vidas y relaciones. Principio de la totalidad o figura fondo. Este principio sostiene que percibimos las cosas como un todo organizado, no solo como una colección de partes individuales. Por ejemplo, cuando miramos una imagen, distinguimos entre la figura principal, lo que se destaca, y el fondo, que es lo que rodea la figura. Principio de la proximidad. Los objetos que están cerca unos de otros tienden a ser percibidos como un grupo. Nuestro cerebro organiza la información sensorial en configuraciones significativas basadas en la proximidad entre elementos. Principio de la semejanza. Agrupamos elementos similares en una única entidad. Si vemos una serie de puntos o líneas, nuestro cerebro tiende a agrupar los que son similares en forma, color o dirección. Principio de la continuidad. Preferimos percibir patrones continuos y suaves en lugar de interrupciones abruptas. Por ejemplo, si vemos una línea quebrada, tendemos a imaginarla como una línea continua. Principio del cierre. Nuestra mente tiende a completar figuras incompletas para formar una imagen completa. A veces, incluso si falta parte de la información visual, nuestro cerebro cierra la figura. Principio de la buena forma o pregnancia. Nuestra percepción tiende a adoptar las formas más simples y organizadas posibles. Buscamos patrones claros y estructuras coherentes. Además de estos principios perceptuales, la terapia Gestalt también se basa en otros conceptos clave, como la conciencia del aquí y ahora, la autorresponsabilidad y la integración. Teoría de la autorregulación u homeostasis. ¿En qué consiste? El término homeostasis fue introducido por Walter Bradford Cannon, un filósofo, en un intento de completar los trabajos previos de Claude Bernard sobre el milieu interior o entorno interior. Cannon definió la homeostasis como la capacidad de mantener un estado de equilibrio constante a pesar de los cambios internos. La homeostasis se refiere al proceso mediante el cual los organismos mantienen un ambiente interno estable y constante, a pesar de los cambios que ocurren en su entorno externo. Imagina que nuestro cuerpo es como un maestro zen que busca equilibrio constante. Autorregulación. Este principio se relaciona con la capacidad de ajustarnos y adaptarnos. En la terapia Gestalt se alienta a las personas a explorar sus emociones, necesidades y deseos y a encontrar formas saludables de expresarlos. Es como afinar un instrumento. Buscamos el equilibrio interno. La homeostasis implica la capacidad de autorregulación de los sistemas filosóficos internos. Cuando alguna variable como la temperatura corporal, la presión arterial o la concentración de glucosa en la sangre se desvía de su rango óptimo, el organismo activa mecanismos para corregir esa desviación y volver al equilibrio. Principios de la organización perceptual. Se refiere a cómo nuestro cerebro procesa y organiza la información sensorial que recibimos del mundo exterior. La organización perceptual es un proceso
automático y subjetivo que nos permite dar sentido al mundo visual que nos rodea. Nuestro cerebro aplica estos principios para organizar y comprender la información de manera coherente y eficiente. Segregación de objetos, figura y fondo. Este principio se basa en la idea de que nuestro cerebro tiende a separar los elementos visuales en dos categorías: la figura, el objeto principal, y el fondo, el contexto que le rodea a la figura. Por ejemplo, cuando miras una imagen, tu mente automáticamente identifica qué partes son objetos o figuras y cuáles son simplemente el fondo. Esto nos permite distinguir entre lo que es relevante y lo que no lo es. Agrupamiento perceptivo. La psicología de la Gestalt, una corriente importante en la investigación sobre la percepción, desarrolló este principio. Se refiere al proceso mediante el cual agrupamos elementos estimulares, discretos e inconexos en unidades perceptivas más amplias. Algunos ejemplos de agrupamiento perceptivo incluyen la proximidad, cuando agrupamos elementos cercanos entre sí; la similitud, cuando agrupamos elementos similares en forma o color; la continuidad, cuando percibimos líneas o patrones continuos; y la clausura, cuando completamos figuras incompletas mentalmente. Principales aportes y críticas a la escuela Gestalt. Aportes a la psicología de la Gestalt. La visión holística. Uno de los aportes más importantes de la Gestalt fue su enfoque holístico de la experiencia humana. En lugar de analizar la mente en términos de partes separadas, los gestalistas sostuvieron que la percepción y el pensamiento funcionan como un todo integrado. Otro aporte son las leyes de la Gestalt. Los gestalistas identificaron principios o leyes que rigen cómo percibimos y organizamos la información. Algunas de estas leyes incluyen la ley de la proximidad. Los elementos cercanos entre sí tienden a agruparse perceptualmente. La ley de la semejanza. Los elementos similares se agrupan juntos. La ley de la buena fortuna. Preferimos percibir patrones ordenados y estructurados. La ley de la continuidad. Tendemos a percibir ideas o formas continuas en lugar de fragmentos sueltos. Un tercer aporte es el enfoque en la experiencia subjetiva. La Gestalt reconoció la importancia de la experiencia subjetiva y la vivencia personal. No se limitó solo a lo observable, sino que también consideró cómo las personas dan significado a su entorno y a sí mismas. Con respecto a las críticas a la psicología de la Gestalt, podemos citar a Jean Piaget y el desarrollo cognitivo. Uno de los críticos más destacados de la psicología de la Gestalt fue el psicólogo suizo Jean Piaget. Argumentaba que la teoría gestalista no tenía en cuenta el desarrollo cognitivo del individuo y se centraba únicamente en la percepción. Según Piaget, la formación de la percepción está influenciada por la madurez cognitiva y las experiencias previas del individuo, algo que la Gestalt no consideraba adecuadamente. Luego tenemos el rechazo de otras teorías. Aunque la Gestalt ha sido objeto de críticas, también rechazó otras teorías. Por ejemplo, el conductismo. Los gestalistas consideraban que el conductismo no abordaba la totalidad de la experiencia humana y se centraba solo en la conducta observable, dejando de lado aspectos importantes como la percepción. La teoría psicoanalítica de Freud. Argumentaron que esta teoría se enfocaba demasiado en procesos inconscientes y no tenía en cuenta la experiencia consciente del individuo. En cuanto a la escuela sistémica, determinemos antecedentes y surgimiento. La terapia sistémica se originó en el siglo XX y se basa en la teoría general de los sistemas. A diferencia de los enfoques tradicionales que se centraban en el individuo, la terapia sistémica considera a las personas como parte de sistemas más amplios, como familias o comunidades. Nos invita a ver a las personas como parte de sistemas interconectados, donde cada acción afecta a todo el sistema. Es un enfoque poderoso para comprender y abordar los desafíos humanos desde una perspectiva más amplia. Origen y pioneros.
En Alemania, entre 1929 y 1932, el movimiento sistémico comenzó con figuras como Hirschfeld. Aunque inicialmente no se centraba en la terapia familiar, sentó las bases para futuros desarrollos. En Estados Unidos, en 1930, en Filadelfia, la doctora Emily Mudd estableció la práctica de la terapia familiar y desarrolló uno de los primeros programas de evaluación. Cambio de paradigma. Hasta entonces el enfoque predominante era reduccionista o mecanicista, que analizaba elementos aislados para predecir su comportamiento individual. El paradigma sistémico enfatiza la interacción contextual y la organización circular. No se trata solo de aislar elementos, sino de comprender cómo interactúan entre sí y con su entorno. La cibernética influyó en esta visión considerando que los sistemas vivos no pueden reducirse a causas lineales. Las acciones y reacciones cambian constantemente el contexto. Enfoque en la familia. La terapia sistémica nace con una extensión de la terapia familiar. Los terapeutas se dieron cuenta de que los problemas no solo surgían en el ámbito familiar, sino también en otras relaciones o sistemas. Comunicación sistémica y los axiomas exploratorios de la comunicación. Los axiomas de la comunicación son principios universales propuestos por los psicólogos Paul Watzlawick, Janet Baldwin y Don D. Jackson en su teoría de la comunicación humana. Estos axiomas nos ayudan a comprender cómo funciona la interacción comunicativa entre personas, incluso cuando no compartimos el mismo idioma o código de comunicación. Los 5 axiomas exploratorios de la comunicación son: 1. Es imposible no comunicarse. Señala que siempre estamos transmitiendo información, incluso cuando no hablamos directamente. Nuestra conducta, gestos y silencios también comunican. 2. El contenido y la relación. Cada mensaje tiene 2 niveles: el contenido, las palabras que decimos, y la relación, cómo nos relacionamos con el otro. La relación entre emisor y receptor influye en cómo interpretamos el contenido del mensaje. 3. La puntuación de la secuencia de eventos. Esto significa que cada uno ve la comunicación desde su propia perspectiva y puede interpretarla de manera distinta. 4. Comunicación digital y analógica. La comunicación puede ser digital, basada en palabras explícitas, o analógica, basada en señales no verbales, tono de voz, etc. Ambas formas son importantes para entender el mensaje completo. Y 5. La simetría y complementariedad. Las interacciones pueden ser simétricas cuando las partes se comportan de manera similar, o complementarias cuando las partes tienen roles opuestos. Por ejemplo, en una conversación, uno puede asumir el rol de líder y otro el de seguidor. ¿Qué se entiende por comunicación patológica? La comunicación patológica es un concepto que se refiere a un tipo de interacción que va más allá de los malentendidos o la falta de habilidades sociales. Consiste en enviar mensajes confusos a propósito o darles un significado totalmente erróneo. Este tipo de comunicación puede causar un sufrimiento significativo en las personas involucradas, y si ocurre desde la infancia puede sentar las bases relacionales en la persona, afectando su vida adulta. La comunicación patológica no es beneficiosa para nadie, sin importar la edad. Según la teoría de la comunicación humana de Watzlawick, Baldwin y Jackson, hay 4 axiomas fundamentales que sostienen el proceso de la comunicación. 1. Es imposible no comunicarse. Incluso cuando no queremos comunicarnos, estamos enviando mensajes de alguna forma. Así que, aunque nos callemos, nuestro silencio también comunica algo. 2. Toda comunicación tiene contenido y establece relación entre sus elementos. Esto significa que cuando nos comunicamos, no solo transmitimos información o contenido, sino que también definimos la relación entre nosotros y el receptor del mensaje. Por ejemplo, si 2 personas adoptan un perro y acuerdan cuidarlo juntas, están estableciendo una relación en torno a esa responsabilidad.
3. La naturaleza de una relación depende de las secuencias de la comunicación. Las discrepancias en la comunicación a menudo están relacionadas con la secuencia de los mensajes. Por ejemplo, si alguien cree que no es querido, su comportamiento puede generar conflictos con los demás, creando una espiral que confirma esa creencia inicial. 4. Los humanos se comunican de forma verbal y no verbal. En una comunicación sana, ambas formas de expresión son coherentes entre sí. Por ejemplo, un gesto amenazante debería ir acompañado de palabras que reflejan esa amenaza, no de algo completamente diferente. Teoría general de los sistemas y teoría del doble vínculo. La teoría general de los sistemas, o TGS, es un enfoque interdisciplinario que busca comprender los sistemas en general. Su objetivo es descubrir principios aplicables de cualquier nivel y campo, abordando conceptos y leyes de amplia aplicación. En esencia, la TGS considera que los sistemas no existen de forma aislada, sino que están interrelacionadas e interdependientes. Puntos claves de estas son: definición de sistema. Se entiende como una entidad con límites y partes interconectadas cuya suma es mayor que la de sus componentes individuales. El cambio en una parte afecta al sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. Adaptación y crecimiento. La adaptación y el crecimiento de un sistema dependen de cómo se ajusta en su entorno. Propósito común. Los sistemas a menudo existen para cumplir una función común que contribuye al mantenimiento y evita fallos. Y equifinalidad. La TGS busca principios que puedan aplicarse a sistemas en cualquier nivel y campo, con el objetivo de lograr resultados óptimos, independientemente de las condiciones iniciales. La teoría del doble vínculo propuesta por el antropólogo Gregory Bateson se enmarca en el modelo sistémico. Esta teoría se desarrolló originalmente para explicar las causas psicológicas de la esquizofrenia, aunque su aplicación ha evolucionado con el tiempo. Aspectos claves de la misma. Dilemas comunicativos. Los dobles vínculos son situaciones en las que una persona recibe mensajes contradictorios que la colocan en una posición imposible. Por ejemplo, cuando alguien le dice a otra persona "te quiero" verbalmente, pero su lenguaje corporal transmite rechazo. Niveles de abstracción. Los mensajes suelen estar codificados en diferentes niveles de abstracción, creando incongruencias entre el contenido y la relación. Angustia y conflicto. Los dobles vínculos pueden generar angustia y confusión en la persona receptora, ya que no puede cumplir una orden sin desobedecer otra. Tanto la teoría general de los sistemas como la teoría del doble vínculo nos ayudan a comprender las complejidades de las relaciones humanas y los patrones de comunicación. Teorías de grupos, formación de problemas, técnicas de fisioterapia. Teorías de grupos. Se concentra en comprender cómo los grupos influyen en el comportamiento y las actitudes de sus miembros. Esto abarca desde la percepción que los miembros tienen entre sí mismos y de los demás, hasta cómo se comunican, toman decisiones y resuelven conflictos dentro del grupo. Ejemplo de teoría de grupo en psicología social. La teoría de grupo en psicología social se centra en cómo los grupos sociales afectan el comportamiento y las actitudes de sus miembros. Algunas aplicaciones incluyen conformidad y obediencia, estudiar cómo las personas se ajustan a las normas y expectativas del grupo, toma de decisiones en grupo, analizar cómo los grupos toman decisiones y cómo influyen unos en otros, procesos de liderazgo, investigar cómo los líderes emergen y ejercen influencia dentro de un grupo, y resolución de conflictos, comprender cómo los grupos manejan desacuerdos y tensiones internas. Formación de problemas. Implica mirar más allá del individuo y considerar las conexiones y contextos en los que vivimos. Es un enfoque integral y relacional que ofrece beneficios tanto para los profesionales de la salud mental como para los pacientes. Ejemplo de formación de problemas en psicología social. Conformidad.
Este fenómeno se refiere a la tendencia de las personas a ajustar su comportamiento, actitudes y creencias para adaptarse a las normas y expectativas sociales. Un ejemplo clásico es el experimento de Salomón Asch, donde los participantes debían juzgar la longitud de diferentes líneas y se encontraban en un grupo donde la mayoría daba una respuesta incorrecta. A pesar de saber que la respuesta correcta era otra, muchos participantes se conformaron con la respuesta del grupo. Técnicas de psicoterapia. La psicoterapia es un campo amplio y diverso y existen varias técnicas utilizadas por los profesionales para ayudar a los pacientes. Primera técnica, reestructuración cognitiva. Esta técnica se basa en la terapia cognitiva y cognitivo-conductual inspirada en el diálogo socrático. La reestructuración cognitiva ayuda a detectar creencias disfuncionales o irracionales. Mediante preguntas y reflexiones se revisan y modifican estas creencias, sustituyéndolas por sistemas de pensamiento más adaptativos. Entretenimiento asertivo. La asertividad es crucial para gestionar las relaciones personales y mantener una autoestima saludable. En la psicoterapia se realizan ejercicios para entrenar a las personas en asertividad. Esto les permite expresar sus pensamientos y necesidades de manera adecuada, sin acumular problemas no resueltos y sin herir a los demás. Exposición controlada. Esta técnica es efectiva para tratar la ansiedad. Consiste en enfrentar los miedos en un entorno seguro y la supervisión del psicólogo. Los pacientes afrontan las situaciones temidas y aprenden a manejar sus emociones gradualmente. Terapia cognitiva. Se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento negativos o distorsionados. Ayuda a cambiar creencias limitantes y a desarrollar estrategias más adaptativas. Terapia conductual se enfoca en modificar comportamientos problemáticos. Utiliza técnicas como el condicionamiento operante y la exposición gradual. Terapia de aceptación y compromiso o ACT. Se basa en la aceptación de pensamientos y emociones, promoviendo la acción hacia los valores personales. Terapia racional emotiva conductual, por las siglas de la misma, conocida también como TREC, desarrollada por Albert Ellis, busca cambiar patrones de pensamientos irracionales. Terapia dialéctica conductual, DBT, principalmente utilizada para trastorno límite de la personalidad, combina técnicas cognitivas y conductuales. Psicoterapia funcional analítica o FAP se centra en las interacciones sociales y las relaciones terapéuticas. Terapia de activación conductual, AC, se utiliza para tratar la depresión fomentando la participación de las actividades gratificantes. El constructivismo, un vistazo general. El constructivismo es una corriente teórica que sostiene que el conocimiento no es algo que se recibe pasivamente, sino que se construye activamente en la mente del individuo. Este tiene sus raíces en las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Piaget enfatizó la construcción activa del conocimiento a través de la interacción con el entorno, mientras que Vygotsky destacó la importancia de la interacción social y el lenguaje en el proceso de aprendizaje. Ambos teóricos coincidieron en que el aprendizaje es un proceso activo y que los individuos construyen significado a partir de sus experiencias. Según el constructivismo, el aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo conocimiento se relaciona con lo que ya se sabe. Es decir, los estudiantes deben conectar la nueva información con sus esquemas mentales existentes. Los docentes deben diseñar actividades que fomenten la reflexión, la resolución de problemas y la construcción activa del conocimiento. En el constructivismo, el docente no es simplemente un transmisor de información, sino un facilitador del aprendizaje. Debe crear un ambiente propicio para la exploración y el descubrimiento. Los estudiantes son vistos como constructores activos de su propio conocimiento. Su participación activa es fundamental para el desarrollo de aprendizaje.
Algunos críticos argumentan que el constructivismo puede ser demasiado abstracto y que no proporciona una guía clara para la enseñanza. Además, hay preocupaciones sobre la falta de énfasis en el contenido específico y la posibilidad de que los estudiantes malinterpreten conceptos si no se les proporciona una base sólida. Como aspecto positivo, se podría decir que el constructivismo destaca la importancia de la participación activa del estudiante y la construcción de significado. Proporciona una base sólida para el diseño de estrategias pedagógicas centradas en el estudiante. El desafío de este es la implementación efectiva del constructivismo, que requiere docentes capacitados y recursos adecuados. No todos los contenidos pueden enseñarse exclusivamente desde una perspectiva constructivista. Se podría llegar a la conclusión de que el constructivismo ofrece una visión valiosa del aprendizaje, pero su aplicación debe ser equilibrada y adaptada a las necesidades específicas de los estudiantes y los contextos educativos.